Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el video de hoy voy a darle continuación a esta serie de videos sobre consejos para mis colegas, para psicólogos y terapeutas, ya sean más jóvenes, más veteranos que yo. Eh, Recuerden que es un consejo pues basado en mi experiencia. Es una unión entre experiencia y opinión, que acabo de crear una nueva palabra, experiencia. Este, eh, Personal, laboral, tómenlo más bien como una reflexión. Si ustedes tienen sus propios consejos, que no sean mandamientos, porque eso abunda muchísimo en, en este oficio. Déjenos saber si tienen dudas, comentarios, quejas, sugerencias, también déjenmelo saber. Y pues bueno, como dice el título del video, en este video quiero hablar sobre dos cosas que van de la mano, que a lo mejor si ustedes vieron el video anterior, a lo mejor suena repetitivo, pero para mí es importante tomarme el tiempo de hablar sobre este tema como aparte de lo anterior, para hacerlo más claro y concreto posible, ¿no? Y tiene que ver con dos partes. La primera es aprender a decir que no y por ende aprender a reconocer tus propios límites o los límites en general, o más bien ambos, ¿no? En el video anterior y ya en otros videos he mencionado que muchas veces a este gremio le hace falta decir que no a muchas cosas, ¿no? Decir que no a los pacientes en varios sentidos. Primero, acaba de entrar Tita, Tita es la gatita de mi novia, y a veces mueve la cámara, entonces si se mueve la cámara es eso, o es ella, no se preocupen. Entonces, aprender a decir que no eh, es importante y es útil en varios sentidos, y para hablar de manera muy práctica en la psicoterapia, tiene que ver con algunos aspectos que son importantes. El primero, es importante saber decir que no a los pacientes que vienen con ciertas situaciones que en realidad no podemos atender, ya sea porque no tenemos el conocimiento, porque no tenemos las actitudes, las aptitudes o las habilidades para, ¿no? Eh, en diferentes sentidos. Puede ser porque a lo mejor no pertenezcan a la edad, por así decirlo, que ustedes sí pueden atender, ya sea niños, adolescentes o adultos. Por ejemplo, hay colegas que quieren atender a todos, quieren atender a, a niños, adolescentes, adultos, tercera edad, casi casi neonatos, inclusive si pueden desde que están en el vientre ya quieren andar atendiendo personas y eso no se puede. Entonces es importante que ustedes vayan delimitando a quienes sí pueden atender realmente, ¿no? Sí, Tita. Tita concuerda conmigo. ¿Por qué? Porque aunque uno quisiera saberlo todo, muchas veces no se puede. En la carrera luego nos dan una embarrada de muchos temas, nos hablan mucho, por ejemplo, en las materias de psicoterapia o inclusive de psicopedagogía, se hace mucho énfasis en las cuestiones del ciclo vital y como las etapas que pasa en cada etapa y bla, 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 bla. Pero esa es como la punta del iceberg. Cuando uno empieza a trabajar ya con personas, a atenderlos, empieza a entender que las cuestiones del ciclo vital son muchísimo más complejas y profundas de lo que parecieran en realidad, porque tienen que ver muchos factores, las cuestiones sociales, culturales, económicas, y la realidad también es que la infancia o las infancias que se viven el día de hoy no son las mismas que ni siquiera las de hace 10 20 años y antes ni se diga, ¿no? Lo mismo pasa con la adultez, con la vejez. Entonces, la sociedad es muy dinámica, es muy cambiante, el ser humano por ende también lo es, y la psicoterapia creo yo que se queda muy rezagada en ese aspecto. Creo yo que si bien hay muchos conceptos que es importante rescatar y aprender, que se propusieron hace ya muchos años, y no es que hasta hace ya un siglo o más de un siglo, hablando en cuestiones o en propuestas psicoanalíticas de Freud, que es importante retomar, rescatar, aprender porque siguen vigentes. Hay otros que ya no tanto, entonces hay que saber distinguir todo eso. Y la realidad es que muchas veces es a través de la práctica que uno va pues descubriendo, empieza a teorizar, empieza a generar cierto conocimiento gracias a eso, ¿no? Entonces,
es muy complejo querer teorizar sobre cómo se vive la vejez, la adultez, la adolescencia, la niñez o la primera infancia en estos tiempos. Entonces, yo les aconsejo que se enfoquen pues en un grupo, ¿no? A lo mejor dos grupos por mucho, no por una cuestión de querer limitarlo solo por limitarlo, sino por una cuestión de capacidades. Repito, aunque ustedes quieran saberlo todo, abarcarlo todo, no se puede, ¿no? Porque además a eso súmenle una capa de complejidad sobre, o más bien en el sentido de desde qué perspectiva o desde qué enfoque van a realizar esa teoría, ¿no? No es lo mismo conceptualizar la infancia desde el psicoanálisis, por ejemplo, que la propuesta freudiana sigue vigente en muchos sentidos, y hablar de las cuestiones del desarrollo psicosexual apegado a lo que decía Freud, por ejemplo, a como lo hace el conductismo, ¿no? O sea, son mundos muy apartes, muy distintos, muy diferentes. Entonces, agreguen esa caja y esa capa, pues me acordé de Skinner, de la caja negra, porque ahí hace otro planteamiento, pero vaya, o sea, creo que va quedando claro ese punto. O sea, es muy complejo, muy complicado dependiendo el momento actual y el enfoque, ¿no? Entonces es imposible querer abarcarlo todo por todos lados, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Eh, Como decía, también a lo mejor hay situaciones que uno no puede atender porque el mismo enfoque, la misma teoría se ve limitado, ¿no? Si mal no recuerdo, y ustedes me corrigen si me equivoco, creo que Freud decía que precisamente el psicoanálisis para atender situaciones de psicosis pues se queda muy corto, que en realidad no puede hacer mucho, ¿no? Que en realidad esos casos sí es necesario derivarlos, ¿no? Entonces, lo mismo aplica para otras situaciones. Eh, hay personas que a veces llegan con situaciones muy dolorosas o muy complicadas, muy difíciles de atender, y que a veces no se trata de que uno no las atienda porque no quiere hacerlo, sino porque a veces no puede, porque no cuenta con el conocimiento, no cuenta con la experiencia, porque a lo mejor es una situación de alto riesgo para la persona, y también hay que saber reconocer que a veces uno no está en condiciones para atender a alguien que esté en cualquier situación. Entonces, también es importante decirle que no a ese paciente, pero aún no, no porque no se quiera, aún no por discriminación, sino es un no porque el atenderlo le podría causar hasta un daño, ¿no? Inclusive podría causarle un daño al terapeuta en cuestión. Entonces, a veces hay que saber decir que no para poder derivar con alguien que sí sepa, que sí pueda, que esté en condiciones. Entonces, por eso es importante decir que no también en esas situaciones, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las cuestiones del terapeuta, los terapeutas somos seres humanos, y como seres humanos no estamos exentos de vivir cualquier situación posible de la vida humana, ya sea pérdidas, muertes, tragedias, ¿no? Situaciones económicas difíciles o complicadas, mudanzas, sin fin de cosas que pasan en la vida humana, separaciones, divorcios. Entonces, muchas veces uno puede vivir situaciones muy difíciles y no está realmente en condiciones para atender a alguien, ¿no? También por eso es importante saber decir que no en estos casos y derivar conforme sea necesario, ¿no? Inclusive hay personas o hay colegas que se pueden llegar a plantear el si realmente quieren seguir ejerciendo este oficio, y muchas veces se responde que no. Y creo yo que también eso es importante hacerlo. O sea, creo que reconocer que uno ya no puede, que uno ya no quiere por diferentes situaciones es válido y es importante, porque eso también ayuda a que esta persona pues pueda vivir algo diferente, ponerle fin a ese ciclo, y por ende darle la oportunidad a esos pacientes que lo buscan ir con alguien que sí esté en la disposición de atenderlos, ¿no? Otro de los puntos como muy concretos, como para ejemplificar la importancia del no, también tiene que ver con el hecho de decirle que no a los pacientes en varios sentidos, no solamente para derivarlos, sino también para no darle gusto a todo lo que piden. Muchas personas creen que la psicoterapia
más que un derecho es un producto, un servicio, ¿no? Que pueden llegar con el terapeuta y decirle, vengo por esto, cúrame esto, quítame esto, hazme más feliz, casi casi hazme más guapo, más feliz, más rico, como si de eso se trata la psicoterapia. O hay personas que están en situaciones, para poner un ejemplo todavía más concreto, de explotación laboral, que a mí me ha pasado o me han contado, que llegan y me dicen, es que yo vengo de un entorno laboral muy precario, muy explotado, y casi casi es como, ayúdame a que ya no esté triste, angustiado y enojado para que pueda seguir rendiendo en el trabajo. O sea, eso no, o sea, es importante también decirle a los pacientes que no, para que uno no se alíe ni se haga cómplice de situaciones abusivas, ¿no? En muchos aspectos. Ahorita mencioné lo laboral, pero se puede extender a cualquier otro ámbito de la vida humana, ¿no? O sea, también es importante saber decirles que no. También es importante saber decirles que no, para que las personas empiecen a reconocer sus propios límites, que empiezan a reconocer que hay cosas que no están ni bajo su control, ni su dominio, ni su gusto, ni nada. Hay personas que llegan y piden que dejen de estar tristes, ¿no? A lo mejor perdieron a una persona y dicen, es que ya pasaron los 2 años y yo sé que eh, muchos de ustedes dicen que a los 2 años el duelo ya se tuvo que haber superado, y entonces como no lo superé, entonces ya tengo un duelo patológico, porque también eso pasa mucho. Ya muchos pacientes llegan creyendo saber muchas cosas por la exposición que hay en redes sociales de mi gremio y lo que dicen, las tarugadas que dicen, cuando en realidad no tiene que ser así. Muchas veces, sé que a veces pongo mucho este ejemplo del duelo porque es muy común, pero también para ilustrar que muchas veces la demanda que tienen no se puede cumplir y es mejor no cumplirlo. O sea, en el duelo, por ejemplo, hay que reconocer que hay pérdidas que, pues, que van a doler toda la vida, ¿no? A lo mejor no de la misma forma, a lo mejor no con el mismo impacto conforme se vaya atravesando esa pérdida y ese duelo, pero de alguna otra forma van a marcar a la persona, ¿no? Entonces, venir con esta demanda, con esta lesión de que todo el dolor se va a ir, pues no es viable, no es posible, ¿no? Pero algo de alivio sí se puede encontrar, algo de consuelo, algo de confort, pero va a ir dependiendo de cómo se vaya atravesando la situación. Entonces, eso es muy distinto, ¿no? Entonces, por eso también es importante decir que no a los pacientes en ese sentido, ¿no? Y también decir que no cuando quieran traspasar la relación terapeuta-paciente a otro lado, ¿no? O sea, volverse amigos, volverse eh, compañeros, por así decirlo, ya sea de trabajo, volver a una relación terapeuta-paciente algo familiar, ¿no? Como que casi casi el terapeuta, la terapeuta se vuelve papá o mamá de la persona, ya al hablar de una cuestión sexual o romántica. ¿Por qué? Porque como ya lo he mencionado en otros videos, el que se cambie la relación de terapeuta-paciente a otra cosa, termina el proceso, sea como sea lo termina, ¿no? Y muchas veces cuando termina de esa forma no hay vuelta atrás. De hecho, el mayor problema con esta situación, para decirlo como de manera muy concreta, es que el hecho de que el terapeuta se preste a llevar la relación a cualquier otro lado, a cualquier otro término, implica la repetición de algo. Muchas veces el terapeuta que se vuelve el amigo, el novio, el amante, el papá o la mamá o el amiguito de juerga de sus pacientes, acaba repitiendo algo de la vida del paciente con él y viceversa. Y ese es uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta, porque precisamente uno de los objetivos de la psicoterapia es que la repetición cese, la repetición del síntoma, sea cual sea. Y entonces, si el terapeuta se alía con esa repetición, pues dejó de ser un terapeuta, dejó de ser alguien que provee ayuda, que provee alivio, que provee algún tipo de cura, sino que se vuelve alguien que se vuelve parte de la repetición. Entonces ya no está ayudando, al contrario, está generando daño. Y creo que eso es algo que pasa demasiado en el gremio, que se habla, pero no se habla lo suficiente, precisamente porque creo que se ha vuelto un tabú, porque se ha vuelto como un tópico donde
como incomoda demasiado porque precisamente muchos lo hacen como escondidas, por así decirlo, no quieren verse expuestos, ¿no? Y también creo que habla mucho de nuestra cultura en el sentido de cómo, eh, pues vivimos en una cultura de mucha, ¿cómo decirlo? De mucha negligencia, de mucha impunidad, de que hay mucha complicidad para muchas situaciones, ¿no? De cómo muchas personas, por ejemplo, los educadores o los maestros, muchos de ellos que han salido en escándalos de índole de abuso, ¿no? De violación, cuando cae uno no cae uno nada más, sino que caen varios, ¿no? Siempre son grupitos de personas que hacen esas cosas. El gremio de psicología pues no es tan distinto en ese aspecto, o sea, casi siempre son personas que se conocen entre ellos, que están muy coludidas. También lo que pasa en la psicología y en especial en la psicoterapia es que muchos de los que nos dedicamos a la psicoterapia, en algún momento, gran parte de nuestras vidas también nos dedicamos a la docencia, entonces es como un gremio muy chiquito que se va moviendo en diferentes áreas y pues que lamentablemente se presta a varias de estas situaciones, ¿no? Entonces, también por eso es importante que desde la parte formativa se tenga mucho cuidado con esta cuestión de la relación que se va teniendo, porque como dije, pues tiene sus impactos y sus consecuencias y es importante no repetir las situaciones, ¿no? Y ojo, si ustedes notan que van cayendo no solo en esto, sino en alguna otra situación que ya he mencionado, pues vayan a terapia. O sea, creo que ese también es uno de los puntos importantes para cualquier psicoterapeuta, porque un proceso de psicoterapia y de supervisión que son llevados éticamente ayudan al siguiente punto que quiero plantear aquí, que es que lo más importante de saber decir que no es decirse que no a uno mismo o una misma como psicoterapeuta, es ponerse límites. Si bien, ya lo he mencionado igual en otros videos, la psicoterapia es un espacio donde se pone en juego el deseo de los pacientes, también se pone en juego el deseo del terapeuta. Pero para este último es importante decirse que no, o sea, es importante decir que no a la atracción, al enojo, a la furia, a la tristeza, a, a la lujuria, al deseo, como ustedes lo quieran llamar, o lo que sea que les despierte cada persona, a llevarlo a cabo. O sea, no es decir que no a sentirlo, sentirlo es importante, sentir lo que cada paciente despierta en ustedes como terapeutas es una muy buena brújula para saber llevar el proceso. O sea, la cuestión transferencial va marcando la pauta de muchas cosas en el proceso y saber reconocerlo los puede llevar a buen puerto. Pero si ustedes no son conscientes de eso y se dejan ir como gorda en tobogán, pues van a acabar desmadrándole la vida a una persona y ustedes de paso, ¿no? Entonces por eso es importante que vayan a terapia y por eso es importante que ustedes mismos sepan decirse que no, reconocer cuando sí pueden con algo, reconocer cuando no pueden con algo y reconocer que aunque puedan con algo no quiere decir que lo hagan, al contrario, a veces es importante que reconocer que aunque puedan hacer lo que todo el escenario está puesto para, a veces es mejor decir que no. Porque también eso lleva a la pregunta, y esa es como una pregunta que a veces yo me hago, o sea, por qué muchos colegas sí viven como muchas cosas con sus pacientes que dejan de ser sus pacientes y por qué no lo hacen fuera de, o sea, por qué no lo viven con sus parejas, por qué no lo viven con sus familias, o sea, por qué con sus pacientes sí, o sea, y a lo mejor la respuesta es muy obvia, porque pueden decir, pues obviamente porque con estas personas de fuera de su vida personal, pues simplemente no lo hacen, ¿no? Y con estas que sí, pues sí. Pero entonces más bien ahí la cuestión es, bueno, pues, entonces, ¿por qué no van y hacen algo con respecto a su propia vida, ¿no? Que me recuerda mucho a lo que un profesor decía, Servando se llamaba, ya que en paz descanse, decía eso, ¿no? Que el terapeuta o los terapeutas muchas veces son muy cabrones porque les piden a sus pacientes que hagan cambios que ellos mismos ni siquiera pueden hacer con sus vidas. Y ojo, no se trata de que, porque creo que eso también es un problema en este gremio, que muchas veces se cree que el ser terapeuta implica que te lleves bien o de lo mejor con tu familia, con tu pareja, que casi casi tengas la vida perfecta, que
tomes agüita, hagas ejercicio, yoga, ganes mucho dinero, con este pensamiento bien blanquito y bien pendejo, la verdad. Cuando no tiene que ser así, o sea, de eso no se trata la vida y de eso no se trata la psicoterapia, ¿no? Sino más bien en el sentido de que muchas veces, o sea, yo lo interpreto así, muchas veces muchos colegas le piden a sus pacientes que viven la vida que ellos no se atreven a vivir, o sea, tienen un pensamiento, por así decirlo, muy vicario, ¿no? Como esta idea de quiero ver que alguien más lo viva para yo satisfacer algo de mí que yo no me atrevo a hacer. Por eso es importante saberse decir que no a uno mismo, para no dejarse llevar por esos impulsos que son muy perversos, que son muy macabros, ¿no? Que acaban transformando la relación de persona a persona a una relación de alguien que manipula a alguien y que lo empieza a transformar en un algo, que lo vuelve en un objeto. Entonces por eso es importante saber decir que no y poner límites. O sea, todo lo que planteé entre líneas de manera muy clara creo yo que lleva la consigna de saberse poner límites. O sea, un no es igual a un límite, ¿no? Saber respetarlos y hacerlos respetar es importante para cualquier convivencia humana. Entonces, bueno, si tienen dudas, quejas, sugerencias, háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.